Muchas gracias, buenos días. Sean todos bienvenidos a este simposio. Veo caras conocidas y me da mucho gusto tenerlos por acá. Vamos a presentar una sesión de videos que espero que sea muy fresca y si hubiera participación de algunas personas, a mí me encantaría eso. Pues vamos a presentar algunos de los casos de video EEG que hemos tenido en el Centro de Epilepsia Humana. No quiero presentar únicamente el video, porque únicamente el video como que no enriquece tanto como presentar un poquito de la historia del paciente. Entonces, esta es una paciente de 10 años de edad, que es de raza indígena, y tiene el antecedente de haber nacido en el pasillo de un hospital nacional, que es de cierta forma un poco frecuente en nuestro país. No tuvo un buen peso al nacer, pues peso de 5 libras, relativamente aceptable. Sin embargo, a pesar de eso, pues no tuvo complicaciones en la edad perinatal. Ella egresó bien del hospital y pues ningún antecedente patológico de importancia, ni siquiera antecedentes de epilepsia en la familia. Únicamente que pues fue una paciente que le costó un poquito el aprendizaje en la escuela, hubo pues alguna dificultad, pero ella desde los 3 años de edad empezó, estaba en algún momento con su familia y de repente la vieron pálida y que no respondía, con la respiración agitada, la mirada fija. Esto sucedió a los 3 años de edad y a partir de entonces continuó sucediendo con cierta frecuencia. A pesar de eso, los padres refieren que nunca tuvo caída ni ninguna generalización secundaria. Las crisis actuales han sido similares a las descritas desde los 3 años de edad. La niña presenta unas crisis de más o menos 2 al día, bastante frecuentes, son crisis diarias, no tienen un horario definido. Actualmente ella ya puede referir que tiene una sensación al inicio de la crisis, que es una parte de una crisis parcial simple, referida como aura. Es una sensación desagradable en el pecho. Ella no la describe muy bien, dice que a veces la refiere como dolor, a veces refiere como algo que le aprieta el pecho y es capaz de avisar a la familia y entonces la familia la atiende, ella pierde la conciencia sin llegar a caer y finalmente pues ella está así durante algunos minutos y pasa solamente. El examen físico neurológico descrito pues fue dentro de límites normales y tuvimos este electroencefalograma que en forma interictal encontramos acá estas ondas agudas. Esta es la región temporal. Aquí estos electrodos son unos electrodos basales que ponemos adicionales al sistema 10-20 que normalmente se ponen. Pues encontramos estas ondas agudas y ondas lentas en la región temporal izquierda, con un poco de propagación incluso para regiones frontocentrales ipsilaterales. Felizmente, todos sus electroencefalogramas han presentado ondas agudas en la misma región, ipsilaterales, únicamente en el lado temporal izquierdo. También hemos encontrado ondas lentas, actividad rítmica lenta, TIRDAS, en el electroencefalograma en la misma región. Actividad alfa posterior, que es parte de su ritmo de base normal, y esta actividad se incrementa principalmente durante el sueño, pero se mantiene unilateral. Entonces vamos a ver el video de esta niña para que ustedes opinen acerca de la crisis. No sé si en este momento alguien quisiera opinar acerca del video o decirme qué tipo de crisis es, por lo menos, aquí estudiantes de medicina.
únicamente el tipo de crisis. Aquí ella está señalando, en este momento ya recuperó la conciencia y es capaz de señalar dónde está su mamá, dónde está la puerta, entiende, no platica mucho, en realidad ella es una niña un poco tímida y no le gusta mucho platicar, pero sí es capaz de responder, comprende ya el lenguaje después de algunos segundos de haber terminado la crisis. Bueno, entonces es una crisis, vamos a volver a verla para poder enriquecer un poquito los signos que podemos encontrar en este video. Ella empieza con estos automatismos en la mano izquierda y realiza esta postura distónica de la mano derecha. Los automatismos se continúan durante todo el curso de la crisis y la mano derecha continúa inmóvil. Entonces es una crisis focal discognitiva, anteriormente llamada parcial compleja, que tiene algunos signos de localización. Estos signos de localización van a ser muy importantes porque nos van a decir el origen o la lateralización del origen de la crisis. En este caso la paciente presentaba con la mano izquierda los automatismos, que generalmente son ipsilaterales al inicio de la crisis, y la postura distónica, que generalmente es contralateral a la crisis. Entonces, ya con esto, pues vamos a ver el trazo ictal, que también es muy importante, y al inicio de la crisis, felizmente, pues nosotros encontramos que incluso antes de que ella empezara con sintomatología, ella estaba descansando en la habitación sin moverse mucho, empezó a presentar esta actividad lenta en la región temporal del lado izquierdo, y pues posteriormente ella se vio la crisis, no sé, en este momento parece que perdí una diapositiva donde se veía todo el resto de la actividad ictal, pero encontramos que la resonancia magnética evidenció un tumor amigdalino izquierdo asociado a displasia cortical en el polo temporal y en T1. Entonces es una paciente que, al ser vista en el comité, el epileptólogo, neurocirujano, neurólogos, y al ver el video y la resonancia, pues hemos concluido que es una paciente que tiene mucha congruencia y es candidata a cirugía. Desafortunadamente aún no se ha podido operar, pero entonces las crisis persisten en forma similar, prácticamente diarias, pero estamos a la espera de que esta paciente se pueda operar, y tenemos pues una paciente que es bastante congruente, tiene el eje interictal unilateral, únicamente temporal izquierdo, la resonancia magnética con anomalías temporales izquierdas, y el video que fue muy importante para la localización del inicio ictal. Este es el primer caso. ¿Algún comentario? ¿Duda? ¿Podemos ir de una vez? Bueno, entonces vamos a ver un segundo caso que vamos a ver que tiene algunas características diferentes. Ella ya es una paciente adulta de 34 años, es soltera, es ama de casa. Ella no menciona ningún antecedente de riesgo perinatal, pero sí hay antecedentes familiares de epilepsia. La mamá y la prima materna tuvieron epilepsia o tienen epilepsia, pero no nos han podido decir cuál es el síndrome. Ella, de hecho, ella viene de lejos, generalmente con un hermano, y no hemos nunca podido platicar con la mamá, no sabemos exactamente cuál es el tipo de síndrome que ella tiene. Nuestra paciente empezó con crisis epilépticas a los 6 años de edad, asociadas a fiebre. En esta ocasión, cuando tenía 6 años, describió una postura rígida bilateral durante el evento. Posteriormente, las crisis, conforme el tiempo, cambiaron. Inicialmente eran así: ella caía al suelo, tenía una postura rígida bilateral, no describen movimientos clónicos, pero más adelante los eventos dentro de la niñez cambiaron y empezaron con una sensación desagradable en el epigastrio. Asociado a esto, una sensación de sentir rara la cabeza. Ella dice como si mi mente ya no está funcionando igual, dice que tiene malos pensamientos, se pregunta quién es, y en algún momento ella pierde completamente la conciencia. Grita, los familiares describen que se agarra de algo para no caerse, no entiende si le hablan,
Mantiene los ojos abiertos, mira hacia todos lados, se ve pálida, saliva durante varios segundos, parece como si estuviera buscando algo, no habla, no comprende el lenguaje y por último ella en forma progresiva va recuperando la conciencia. Toda esta secuencia de eventos que se ve o que se describe en la crisis es muy importante y obviamente si no tenemos un video, lo primero que tenemos que hacer, pues porque al inicio llega el paciente a consultarnos, es que todo esto que ella describe no lo describe espontáneamente, sino que tenemos que saber hacer el interrogatorio para que ella pueda aportar todos estos datos, saber qué hizo primero, qué siente primero, qué mano mueve, qué hace, si entiende el lenguaje, si habla, si no habla. Todo esto es bien importante para llegar a concluir qué tipo de crisis ante qué tipo de crisis está. Luego también tenemos que preguntar si estas son todas las crisis y si así son todas, porque si no, pues obviamente vamos a estar dejando a un lado otros tipos de crisis que pudieran estarse presentando. Entonces sí nos cuenta que en ocasiones si la crisis progresa, y ella presenta una generalización secundaria como una crisis tónico-clónica. Pero también en algunas ocasiones la crisis no progresa, únicamente tiene el aura, tiene esta sensación rara en la cabeza, únicamente siente el inicio de la crisis que ella puede describir y no pierde la conciencia como una crisis parcial simple o focal sin alteración de la conciencia. Entonces encontramos el electroencefalograma con que nuevamente tenemos un ritmo de base bastante organizado, con actividad alfa en las regiones posteriores y actividad de ondas agudas en la región temporal izquierda. Pero en este caso también encontramos en la región temporal derecha, sobre todo durante el sueño. Durante el sueño el electrointerictal tendió a hacerse más bilateral, que es algo que se ve frecuentemente, sobre todo durante el sueño. En este tipo de pacientes podemos encontrar hallazgos de actividad epiléptica bilateral. Aquí tenemos nuevamente, ya está despierta, vemos la actividad alfa posterior y tiene actividad epiléptica temporal izquierda. Vamos a ver el video de la crisis. Ella estaba inicialmente dormida cuando empezó esta crisis. Vemos que aquí, similar a la anterior, ella tiene una postura distónica de la mano del lado derecho y tiene automatismos izquierdos. Luego eleva el brazo del lado izquierdo y aún continúan automatismos en las piernas. En este momento pues, pensamos que esto es un automatismo, sin embargo ella adopta esta postura que en este momento ya es una postura tónica. Muy probablemente en este momento la crisis ya no está confinada únicamente a la región temporal, sino que ya propagó hacia regiones frontales y realiza estos movimientos que principalmente son como vibratorios, principalmente del miembro superior derecho, pero a continuación vemos que ya no es únicamente una crisis parcial o focal, sino que ella empieza a presentar una generalización secundaria. Vemos una fase tónica y posteriormente los movimientos clónicos bilaterales. Entonces, en este caso, la paciente pues empezó como una crisis focal discognitiva, continuó o se propagó probablemente hacia regiones frontales y después de la región frontal, ella hizo una generalización secundaria. Los pacientes con epilepsias del lóbulo temporal pueden tener generalizaciones secundarias, aunque esto no es lo más frecuente. Generalmente esto muchas veces se ve asociado a que dejan de tomar el medicamento. Casi siempre cuando están tomando un medicamento adecuado, aunque persistan las crisis, pues no se ve mucha la generalización secundaria. Pero cuando eso estamos hablando del lóbulo temporal mesial, cuando ya la epilepsia involucra regiones laterales del lóbulo temporal, entonces sí podemos tener con mayor frecuencia esta generalización secundaria. Esta ya es la fase posictal y ahí tenemos que tener mucho cuidado con la paciente para que no se lastime, con los electrodos también, porque pues no es
Tampoco una gracia que se lesionen los electrodos. Vamos a dejar ahí la crisis porque lo que sigue pues ya solo es la confusión posictal que dura varios minutos y que pues en este momento no encontramos ningún signo importante de localización. Y vamos a ver que ella, y de hecho durante varios momentos en todo el registro, ella refería una sensación epigástrica y veíamos esta actividad lenta en la región temporal izquierda. Esto también lo hizo previo a la crisis, refirió una sensación epigástrica y después se presentó la crisis epiléptica que nosotros acabamos de ver con actividad rápida, rítmica, que inicia en la región temporal izquierda. Luego esta actividad epiléptica se propaga, que es ictal, se propaga hacia el lado contralateral, sin embargo siempre vemos que hay predominio del lado izquierdo en cuanto a voltaje. En todo momento el predominio de voltaje se ve del lado izquierdo. Entonces en este caso pues definimos con mayor precisión en base a los signos clínicos y en base a los hallazgos electroencefalográficos la lateralización de esta actividad que en forma interictal nosotros vimos que se veía de ambos lados. Y esto va a ser muy importante si consideramos que la paciente se debe operar. La resonancia magnética cerebral evidenció esclerosis hipocampal izquierda, pero además había signos de una displasia cortical basal y del polo temporal izquierdo. O sea, no estaba confinado únicamente a la región hipocampal izquierda. Y pues ella también es una paciente que está pendiente de cirugía y actualmente tiene como 10 a 12 crisis por mes. Esperamos pronto poder operarla. Este es el segundo caso. Vamos a ver un tercer caso y si nos da tiempo un cuarto caso. Ella es una paciente de 28 años de edad, es soltera, es ama de casa, no evidenció, nunca nos ha dicho que haya tenido ningún riesgo en la edad perinatal, embarazo normal de la madre, todo normal al nacer, en la edad neonatal, no hay antecedentes familiares de epilepsia, tuvo un desarrollo psicomotor normal, no hay antecedentes de trauma craneoencefálicos, aparentemente todo bien, pero a los 8 años de edad ella iba caminando con su mamá de la mano y de pronto cayó al suelo, perdió la conciencia, hubo una postura tónica bilateral y a pesar de que fue breve y hubo una pronta recuperación de la conciencia, estas crisis continuaron presentándose a partir de esta edad con bastante frecuencia. Las crisis, a partir de la primera crisis, pues se presentaron otras crisis muy similares y entonces la paciente empezó a tomar medicamentos antiepilépticos, entonces se hicieron estas únicamente predominantes durante el sueño, pero muy frecuentes. De hecho, generalmente ella tiene varias crisis por noche y en una ocasión tuvo hasta 100 crisis en 24 horas. Ha hecho periodos de estatus epilépticos y otras crisis. Otras formas de crisis también se presentaron. Como les digo, pues tenemos esta crisis que es la que más tal vez llama la atención al paciente, pero hay que investigar un poco más. Entonces ya nos dijo que ella ocasionalmente tiene sensación de pérdida de fuerza en la mano derecha y luego pierde la conciencia. Y entonces la mamá dice que ella grita, patalea, inicialmente se mira las manos y cuando tratan de sostenerla no deja que la sostengan. Pues actualmente tiene crisis todos los días durante el sueño, más o menos una por noche, pues sí se ha logrado controlar de 100 crisis en 24 horas a una crisis por noche, pues sí se ha logrado controlar un poco más con la motrigina, valproato y lorazepam. Sin embargo, al hacer una resonancia magnética, encontramos que la resonancia magnética era normal. Este es el electro interictal. Si vemos es un electro bastante diferente a los anteriores. La paciente está despierta acá y vemos la actividad alfa posterior. Y vemos que el ritmo de base está completamente organizado y es normal. Registramos también sueño. Aquí solo tengo esta diapositiva de fase 1 de sueño, que también es un electro organizado con ondas vértex en regiones centrales, con actividad lenta propia del sueño. Y no les puse más porque ella tiene varios electros con actividad interictal completamente normal. Entonces se le hizo un electro un poquito más prolongado y lo que vimos fue
una crisis epiléptica. A pesar de que el interictal era completamente normal, la paciente presentó esta crisis. Si ustedes ven ahí, súbitamente extiende o abduce a ambos brazos y en forma asimétrica. Vamos a verla nuevamente en forma asimétrica y aquí se corta el video desafortunadamente, pero ella recupera muy fácil, muy rápidamente la conciencia. Vemos de nuevo, abduce los brazos, pero en forma asimétrica, elevando más este brazo que el otro, luego hace unos movimientos como de pataleo, unos segundos, y esa fue toda la crisis. Según la mamá nos cuenta, muchas de las crisis que suceden durante la noche, ella estaba durmiendo, muchas de las crisis que suceden durante la noche así son, y las crisis actualmente son únicamente por la noche. Con esto, no sé si alguien quiere opinar de qué piensa de esta paciente, que a pesar de que tiene una resonancia normal, electros interictales completamente normales, no sé si alguien quiere opinar de qué pueda estar sucediendo. Bueno, en este momento nosotros no podemos, porque estos son todos los estudios que ella tiene, de hecho este estudio es bastante reciente, no podemos decir con toda seguridad, pero sospechamos fuertemente que esta paciente tiene una epilepsia del lóbulo frontal. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque tiene crisis que son breves, con postura tónica asimétrica, con pronta recuperación de la conciencia, con predominio de las crisis durante el sueño, durante la noche, durante el sueño, y porque tiene algunas otras crisis que tienen un componente como de crisis hipermotoras también. Entonces todo esto nos hace pensar que muy probablemente ella tiene crisis que provienen del lóbulo frontal. En este momento la paciente pues todavía está empezando a estudiar, hay algunas opciones de algunas evaluaciones que todavía están pendientes, pero aún no podemos considerarla como candidata a cirugía de epilepsia porque todavía no tenemos bien localizada la región de inicio ictal. Si vemos el electro ictal, pues al inicio pues hay ondas agudas que tienen una apariencia como que fueran generalizadas y después de esto una actividad rápida de bajo voltaje, actividad beta, que sucede en el momento en que ella empieza con la crisis. Luego, a medida que la crisis avanza, pues esta actividad beta de bajo voltaje cambia. Vemos algunas ondas lentas y ondas agudas de alto voltaje que se entremezclan y esto es cuando ya la paciente empieza a bajar los brazos y hacer ese movimiento de pataleo que tuvo y ya estás en la fase ya posictal, en donde la paciente empieza a recuperar la conciencia, lo cual hace en forma muy breve con una confusión posictal mínima. Actualmente las crisis se presentan diarias, aproximadamente una por noche, y están siendo tratadas, como dijimos, con lamotrigina, valproato y lorazepam. Y vamos a ver un último caso, que es este caso de esta paciente femenina de 30 años de edad. Ella es soltera, es ama de casa, no refiere ninguna dificultad, ningún problema durante el embarazo, excepto que la mamá tuvo depresión durante el embarazo, tuvo un peso al nacer de 6 libras, no hubo un llanto espontáneo al nacer, sin embargo la estimularon, lloró y estuvo bien, egresó bien con la madre y tuvo unos logros del desarrollo completamente normales, no hay historia de trauma craneoencefálico, tampoco refieren una historia familiar de epilepsia. La primera crisis ocurrió a los 8 años de edad también, pero de esta específica crisis la mamá no recuerda muy bien, parece que no la presenció y no hay una adecuada descripción de esta crisis. Después de esta crisis ella volvió a presentar una nueva crisis hasta los 15 años de edad, que fue descrita como una crisis, bueno, no puse aquí toda la descripción, pero en realidad la mamá lo que dice es que la paciente cayó al suelo, se estiró, y luego tuvo movimientos como que se sacudía. Entonces concluimos que probablemente ya estaba hablándonos de una crisis tónico-clónica, que duró más o menos 3 a 4 minutos y que tuvo un posictal prolongado como de 30 minutos en donde la paciente permaneció desorientada.
Nunca ha presentado relajación de esfínteres. Las crisis se han presentado ocasionalmente. En realidad estas crisis desde los 15 años hasta ahorita que tiene 30 se habían estado presentando más o menos una vez al año. Pero lo que les preocupó es que en los últimos 3 años las crisis han incrementado en frecuencia y en el último año incluso llegó a presentar 5 crisis. Por supuesto que esto, si ustedes comparan con la paciente anterior, uno diría es poco, ¿verdad? 5 crisis en el año, pero ¿quién quiere convulsionar ni siquiera una sola vez en la vida, ni en el año, mucho menos 5 veces en el año, porque esto ya limita la calidad de vida de la persona? Obviamente esta persona ya no puede salir sola, ya no puede manejar, probablemente, y de hecho esta paciente también ha estado cursando con depresión por la limitación de la calidad de vida que ha tenido últimamente. Pues fue referida con una impresión clínica de una epilepsia focal del lóbulo frontal. No sé exactamente por qué o en base a qué, pero probablemente pensaron en algún tipo de crisis frontal que tiene manifestaciones bilaterales, no sé, pero estaba siendo tratada cuando llegó a nosotros con oxcarbazepina, 300 miligramos en la noche y 600 miligramos en la mañana y 600 miligramos en la noche. Anteriormente había estado tomando fenitoína y pues el cambio de medicamento nunca se asoció, no tenía relación con el incremento de la frecuencia de crisis. Tenemos este electro interictal que, como ustedes ven también, pues es un electro bastante organizado con actividad alfa en regiones posteriores, con algunos artefactos por parpadeo, pero en general un electro de base muy, muy bien. Y de pronto pues estaba en somnolencia cuando hizo esto. Hoy sí, alguien que opine de este brote. ¿Qué es este brote? ¿Qué pueden pensar con esta historia y el brote? Allá están atrás los residentes de neuro que se fueron hasta atrás, pero que me gustaría que alguien de ellos opinara. ¿No? Bueno. Los brotes se siguieron presentando también en estado de alerta. Si vemos aquí actividad alfa posterior, está el brote, que tiene una supresión del voltaje posterior, pero después continúa el ritmo de base tal cual. Pues este es un brote de complejos de polipunta onda lenta generalizado, que tiene la característica de tener un ritmo de base muy bueno, normal, antes del brote, e inmediatamente recupera el ritmo de base normal después del mismo. Curiosamente también tenemos aquí esto, que no es igual a de este lado, este es lado izquierdo, lado derecho, y vemos aquí que hay actividad focal. No voy a comentar mucho sobre esto porque el doctor Peter Wolf va a venir más tarde y el día de mañana va a estar dándonos una charla muy interesante acerca de hallazgos focales que se pueden encontrar en las epilepsias generalizadas. Ya les dije algo más. Bueno, entonces vamos a ver la única crisis que logramos registrar. No es la única que logramos registrar, pero logramos registrar esta crisis que yo la traje en video porque fue bastante ilustrativa. Ahorita estamos viendo en este momento esta fase tónica. Vamos a tener que volver a ver para explicar el inicio de la crisis. Esta fase tónica tiene un componente vibratorio, si ustedes lo ven, y luego este componente vibratorio se vuelve básicamente movimientos clónicos bilaterales. Los cuales disminuyen en frecuencia hasta llegar a cesar y terminar, y en este momento ya la paciente pues está en una fase posictal. Me gustaría ver nuevamente el inicio porque aquí hay algo que pues a mí me parece interesante si ustedes le ponen atención al inicio de la crisis. Vean estos movimientos iniciales y luego la fase tónica. Entonces esta es una crisis clónico-tónico-clónica.
¿ya? No es una crisis tónico-clónica solamente. Esto de crisis tónico-clónica se ve con bastante frecuencia en las epilepsias idiopáticas generalizadas o epilepsias de etiología genética generalizadas, como se llaman actualmente. Entonces no vamos a seguir viéndola porque ya la vimos, o si quieren, tal vez hay algo más acá que podríamos explicar, principalmente para las personas que no tienen mucha experiencia en ver crisis, y es esta postura, pronación con las manos o las muñecas flexionadas y de la misma manera las piernas con una postura también así de pronación, y luego los movimientos clónicos que empiezan con cierta frecuencia, la cual va disminuyendo conforme la crisis cesa. Pues esta es una crisis tónico-clónica, es generalizada, y pues ya con el electro interictal que ustedes vieron anteriormente pueden ir teniendo una idea de pues que esta es una paciente con una epilepsia de etiología genética. Este es el electroictal. Aquí vemos ondas agudas o complejos de punta onda lenta al inicio, generalizados. Después de esto, una actividad que está mezclada con bastante artefacto, pero que vemos aquí la actividad rítmica rápida, de mediano voltaje, la cual es generalizada, está en todas las regiones cerebrales por igual. Y ya en la fase clónica vemos esto, que son complejos de punta onda lenta, que están separados por periodos de atenuación del voltaje, que suceden en la fase clónica, y finalmente una depresión del voltaje, que por cierto es un hallazgo electroencefalográfico que no hay que obviar, porque esta depresión que se ve al final de una crisis tónico-clónica generalizada, cuando es muy prolongada esta depresión del voltaje después de la crisis, es un signo electroencefalográfico que se ha asociado a SUDEP, o sea, muerte súbita inexplicada en epilepsia. Entonces hay que tener también un poquito de atención a qué sucede después. Si esta depresión de voltaje posterior es muy prolongada, hay que ver, porque la crisis, de hecho el síndrome podrá ser un síndrome que pudiera llegar a controlarse muy fácilmente con un medicamento adecuado, pero entonces no debemos estar permitiendo que el paciente esté teniendo este tipo de crisis. Pero no fue la única crisis que tuvo. No puse otros videos porque en realidad estas crisis no tuvieron mayores manifestaciones clínicas, no muy observables en el video. Pero esta paciente pues estaba tranquilamente despierta con los ojos cerrados, con su actividad alfa posterior, cuando de repente presenta este brote de actividad, brote de complejos de punta onda lenta de 3 Hz, que se prolongó bastante, y la paciente pues en ese momento no respondía cuando le hablaban, y como ustedes ven termina el brote en forma abrupta, con una recuperación inmediata del ritmo de base, que nos hizo evidenciar que la paciente estaba teniendo crisis de ausencia típicas. Entonces, estas crisis nunca habían sido observadas por la familia. Ya estas crisis no fueron descritas nunca. Las crisis que fueron descritas fueron las crisis tónico-clónicas. ¿Ya? Entonces, esto es bien importante porque muchas veces la familia no se va a dar cuenta, y nosotros únicamente con el electroencefalograma puede ser que hagamos diagnóstico, o obviamente también tenemos que poner a hiperventilar a la paciente durante la consulta para ver si evidencia signos de una crisis de ausencia, sobre todo si estamos teniendo una paciente que tiene crisis muy de inicio en la niñez, adolescencia, con muy baja frecuencia de crisis, con una historia de desarrollo completamente normal. Tenemos que sospechar que esta paciente no tiene una epilepsia sintomática, sobre todo porque tiene una resonancia normal o no tiene pues ningún antecedente patológico. Tenemos que pensar en una epilepsia de origen genético generalizada y que pudiera tener crisis de ausencia. Me pareció que este caso era importante porque vemos con mucha frecuencia que los pacientes vienen con medicamentos que no son adecuados para este tipo de síndromes.
Actualmente la paciente se encuentra tomando la motrigina y está libre de crisis. Se le retiró la oscarbazepina, que no era el mejor medicamento para ella, y actualmente pues se encuentra libre de crisis. Pues estos son los casos que yo traía. Espero que hayan sido ilustrativos para ustedes. Gracias. Y si tienen alguna duda, pues estamos a la... Doctora Vega, agradecemos esta excelente presentación. Como ven, la epilepsia es un problema sumamente delicado y por lo tal necesita de personal sumamente capacitado. Humana es un centro que se ha dedicado por muchos años al estudio, a la investigación de pacientes